Hola, bienvenidos sean a Historias de Sazón. Yo soy Monse. Y yo soy Alan. Y este es su podcast favorito en donde todas las semanas les contamos un chismecito histórico que tiene que ver con comida. Así es, Monse. ¿Cómo estás, Alan? Yo muy bien. Y yo también. Aquí qué bueno, estoy qué bueno. Emocionada por el capítulo de hoy. Sí, ya me lo spoileaste y ya tengo así las ansias de saber qué nos vas a platicar esta semana. Uy, sí, pero pues van a tener que esperar un ratito más para que yo cuente mi historia. Sí. Pero bueno, pues vamos empezando. Vamos a darle que esto es mole de olla. Sí, empecemos. Pues esta semana les voy a platicar la historia de un platillo que es muy típico de Semana Santa, de toda esta época cuaresmeña. Oh. Y esto fue un tema que a mí me estuvieron pidiendo muchísimo miembros de mi familia. Ah, ¿en serio? Sí, me lo estuvieron pidiendo, no sé, como desde hace 5 o 6 episodios, así de, oye, ¿por qué no hablas de esto? Y habla de esto, y habla de esto. Oh. Entonces, pues, al fin les voy a ya por fin. Por fin ya se les hizo. Y es la capirotada. Ah, mira. Uh-huh. Qué interesante. Va a ser una historia cortita, porque realmente toda esta investigación que obtuve, sí es muy cortita realmente. Pues bueno, vamos a empezar. Empecemos. Como te decía, este es un platillo típico de la época de la Semana Santa. En México, particularmente. Ajá, yo no sabía eso. Yo tampoco. Sí. Mi abuelito siempre la hacía. Cada rato la hacía. Entonces, como era muy frecuente su preparación, yo realmente no ubicaba que era una comida para cierta festividad. Entonces, pues temática. También, yo tampoco. Ajá. O sea, yo algo así, más o menos, nunca la como jamás en la vida, la verdad, porque tiene queso de cabra. Y el queso de cabra es mi peor enemigo. Pero, pero siempre que la como es como... No es cierto, nunca la como. Pero siempre que veo que alguien más se la está comiendo, es como en momentos esporádicos del año. Entonces no sabía que fuera... O sea, que tuviera como una festividad añadida. Exactamente, es lo mismo que yo pensaba, porque justo también... O sea, te digo, en mi casa la hacía mi abuelito. Pero, o sea, era así como... Como podía ser este fin de semana, podía ser el que sigue, y pasaban meses y no lo hacían. Entonces, pues, realmente jamás lo noté. Pero, pues sí, ya leyendo la historia, pues ya supimos que es un platillo tradicional de la Semana Santa. Este platillo... Este platillo es muy típico de la región, tanto del Bajío como del norte de México. Aunque, pues, ya sabes que hay muchísimos inmigrantes en Estados Unidos de origen mexicano. Entonces también poco a poco la capirotada se ha ido abriendo camino en todas estas regiones de la frontera en Estados Unidos. Y también poco a poco se ha ido volviendo un postre, pues, relativamente famoso en Estados Unidos. Para los que no sabía eso. Para los que no sepan, que nos estén escuchando, no sé, en otro país, y que no sepan qué es este postre, la capirotada, es una especie de budín que se hace con capas de pan viejo que previamente se fríe en manteca de cerdo o en aceite. Esto es totalmente a elección propia de quien lo está haciendo. Unos dicen que... Sí, es de gusto personal. Así es, unos dicen que la manteca le aporta mucho más sabor, porque pues sí, ya sabes que la manteca como que te aporta un saborcito ahí. Pues sabe. Yo personalmente lo prefiero con aceite. La manteca tiene su propio... Sí. Me imagino. Sí, o sea, ya todo este pan se va acomodando en capas y se baña con un almíbar que está hecho a base de piloncillo y se aromatiza con canela y clavos de olor. Y en su forma más tradicional. Hasta ahí todo va muy bien. En su forma más tradicional, y aquí fíjate que... ¿Por qué jamás platiqué contigo de este tema? Me brincó que dijiste... No sé. Que dijiste que queso de cabra. Se me hace raro porque la forma más tradicional de este postre es con queso cotija, o no es con queso de cabra. Entonces, pues no sé, o sea, yo he visto que lo comen con queso cotija o con queso, no sé cómo se llama ese queso el que le ponen a los tacos, pero también he visto mucho que la hacen con queso de cabra. Fíjate. Entonces, es la primera vez que escucho que alguien le pone queso de cabra, ¿eh? Yo jamás lo había no sé, visto. pero yo me quedé con esa impresión, o sea, como que la he visto con queso de cabra y ya
desde entonces digo, ay, no, capirotada no, porque lleva queso de cabra, no me gusta. Sí, somos dos, efectivamente. Yo también odio el queso de cabra. Pero no, lo puedes preparar tranquilamente con queso cotija y de hecho en mi casa también pues mira, solían prepararlo hasta con queso de queso blanco fresco, que lo puedes conseguir en las tiendas ese es el que te digo. Como queso canasto o que hasta es como con queso panela, panela, o hasta con queso panela también lo preparaban en mi casa. Ay, pues qué alivio. Ahora un día de estos me voy a preparar una capirotada porque siempre decía yo, o sea, como que qué rico que es el pan y está así como tostadito, fritito y le ponen el almíbar y hasta ahí todo va muy bien y luego le ponen queso de cabra y lo echan a perder. ¿Por qué? Sí, o sea, no sé qué mente retorcida hace eso, pero bueno, les voy a dar el beneficio de la duda. Sí, bueno. Pues bueno, ya regresando a toda esta historia de la capirotada, también fue un hecho que fueron las personas que son más bien golosas las que les agregaron pasas o nueces, porque en la receta tradicional no viene ninguna de esas. Entonces fue ya más un agregado. Sí suena como de alguien goloso. Así es, sobre todo por las nueces. Suena a algo que haría alguien goloso. Sí. Nueces. Pasas no, nueces. Y fíjate que estaba leyendo esto y también como que me causó un poquito de shock, porque también decía que había familias que eran como que de gustos más aventureros y le agregaban jitomate al almíbar, o sea, jitomate licuado y se lo agregaban al almíbar y que le daba así como que otra dimensión de sabor. Órale. Entonces, pues no concibo. Podríamos intentarlo un día. Pues sí, porque sí me causó mucha duda así como de, ¿sabrá más ácido o qué? Quiero pensar que es un poco más ácido, pues a lo mejor ¿no? Pues no sé. Pues quién sabe. Pues ya lo estaremos probando, gente. Sí, ya pues lo estaremos probando. Y nosotros así de... Ajá, y si ya, pues les decimos si está rico o no. Si no, síganlo preparando como siempre. Ajá. Y lo vamos a intentar un día. Un día de estos. Y ahora sí, ya hablando de la parte histórica de este platillo, regresamos a la historia de muchos de nuestros platillos. Es un plato mestizo, porque tuvo sus orígenes durante la conquista de México por parte de España. Los españoles la preparaban de dos formas y también aquí fue como de ¿what? La primera forma que la preparaban, fíjate, se llamaba la forma a la francesa. Y esta receta no es para nada, pero literal para nada parecida a lo que tú y yo conocemos como la capirotada, porque esta receta a la francesa eran trozos de pan, igual seco, pero eran bañados en vinagre con agua, una mezcla de vinagre y agua, los bañaban, igual los iban poniendo en capas, pero le iban poniendo también capas de pollo, carne, embutidos, quesos de diferentes variedades, alcaparras y pepinos. Entonces, pues nada. Es como la versión salada. Es la versión salada, así es. Y lo más extraño y lo que me hizo decir, ¿what? Es que esta receta en particular, este tipo de preparación, no es de origen francés, es de origen romano. Hay escritos de la época del Imperio Romano que dice que así se preparaba esta misma receta, pero no se llamaba capirotada. Tenía otro nombre, el cual desafortunadamente no pude encontrar. Solamente estaban así de que esta receta lleva tal, tal, tal y tal. Entonces, pues bueno, la versión francesa de los españoles es romana. Muy bien. Me quedé con cara de ¿what? Y también, fíjate, para los españoles, esta receta salada también era típica para la época de Cuaresma. Y a partir de entonces no ha cambiado. Sigue siendo para esa época del año. Y te preguntarás, ¿de dónde viene el nombre capirotada? El nombre tan curioso de la capirotada. Pues bueno, a ver. La palabra capirotada deriva de la palabra capirote, que es la palabra con que se conoce a los gorros altos y puntiagudos que utilizan algunos sacerdotes en las procesiones de Semana Santa. No sé si has visto estos así en la tele que usan sus conos así gigantes y que a veces hasta se tapan la cara. Ese es un capirote. Y de ahí viene la palabra. ¿Pero por qué tiene, o sea, qué tiene que ver? No sé. ¿Es nada más porque es de Cuaresma o por...? Supongo que es por Cuaresma, porque también me puse a buscar el porqué de la capirotada lleva de capirote,
porque pues nada que ver, ¿no? O sea, ni son capas, ni nada como para. Entonces... Tiene... Sí, no tiene relación. La forma, ni nada. No. Entonces quiero pensar que es meramente por la cuaresma, porque es un gorro que se utiliza en cuaresma y supongo. Bueno, grandes misterios de la historia, supongo. Supongo yo, pero mi intuición me dice que es eso, no lo sé. Y sí, vamos a asumir que es por eso. Vamos a asumir lo que es por eso. Entonces, pues, como te decía, ¿no? Esta receta es producto del mestizaje y empezó a evolucionar aquí, ya estando en el territorio mexicano. Y la primera innovación que tuvo esta receta fue justo seguirla haciendo salada, pero le agregaban salsa de jitomate para hacerla húmeda. Y a esta salsa se le agregaba... Suena mejor que el agua con vinagre. Sí, definitivamente. Digo, personalmente. Sí, también en lo personal me suena mucho más atractiva, porque también esta salsa de jitomate la condimentaban con ciertas especias y le agregaban un poco de piloncillo para que la acidez no fuera tanta. Entonces, pues ya empieza a sonar un poco más atractiva. Y poco a poco... pues de ahí salió la versión del jarabe con jitomate. Así es. Estamos uniendo los puntos. Así es, estamos armando el rompecabezas. Bueno, así permaneció durante algunos años y poco a poco la gente empezó a cambiar totalmente esta receta. Le quitaron el jitomate, le quitaron la carne, le quitaron las alcaparras y todo. Y dejó de ser un postre un platillo salado, para convertirse en un postre. Totalmente en un postre. Sí, no manches. Además, le dejaron solamente el cascarón, que era el pan. Si no, yo creo que le cambian todo. Le cambiaron toda la identidad al platillo. Pero fue un buen cambio. Creo que fue un buen cambio. Sí. Además también... Sí, estoy de acuerdo. Este platillo... ahorita te voy a platicar más de esta parte, pero lo tomaron como con un simbolismo religioso, porque era darle una segunda oportunidad a ingredientes que pensaban ya no iban a utilizarse. Entonces esto era así como un símbolo de humildad y muchísimos simbolismos así, ¿no? Como te decía, religiosos, porque, o sea, tan solo con decir que es un platillo de Semana Santa, pues ya, tiene un peso religioso, ¿estás de acuerdo? Sí. Más allá de esto, en sí, toda la preparación y cada ingrediente tiene un simbolismo religioso mucho más profundo. Porque, fíjate, que tú y yo sabemos, y muchos sabemos, que durante la conquista llegó la evangelización para transformar a nuestros indígenas al cristianismo. Y esta receta empezó a funcionar como un ejemplo, algo mucho más táctil, ya sabes, así como cuando vas a misa. Algo más didáctico. Exactamente, algo más didáctico. Porque estos evangelizadores le dieron al pan el significado del cuerpo de Cristo, ya un poco desmejorado. O sea, como ya estando muerto. A su vez, la miel de piloncillo asemeja su sangre y la canela hace símbolo de la madera de la cruz donde fue crucificado, y los clavos, como su nombre lo indica, a los clavos que fueron utilizados para colgarlo de la cruz. No manches, siento que realmente se me están abriendo los ojos. Es como, todo tiene sentido. Yo también lo leí y dije, wow, claro, todo el sentido del mundo. Y me gustó mucho todo este trasfondo religioso que tiene esta receta. Y también no nos debemos olvidar del queso, porque los evangelizadores dicen que el queso hace recordar a la manta blanca con la que se cubrió Jesús en su sepultura. El queso que no es de cabra. El queso que no es de cabra. Por eso te dice que la receta tradicional son láminas de queso cotija. No es queso desmoronado, aunque lo puedes hacer desmoronado, pero la forma tradicional son láminas de queso cotija. Mira, ¿sabes qué? Me están dando ganas de darle una segunda oportunidad a la capirotada. Claro que sí. Y es muy rico. Lo voy a intentar. Sí. Pues yo estaba negada, sí. Decía, ay no, guácala, que soy cabra.
pues no, ya supiste que pero, no. O sea, en una de esas solamente fue como esa única versión, porque, digo, yo asumí que la versión con queso de cabra era la real, la tradicional, la que todos hacen, porque esa la hicieron así en la escuela. En la escuela donde estudiamos nosotros. Pero pues, o sea, tampoco es como que me he enfrentado muchas veces en mi vida a una capirotada, entonces... Qué bueno que me estás cambiando el panorama. Que me estás abriendo el panorama para darle una segunda oportunidad. Pues sí, anímate. Anímate. Únete al club. Bueno, sígueme contando que está bien padre. Vale. Pues ya casi termino. Como curiosidades de esta receta, no sé si te haya recordado a algún otro platillo, porque resulta que la capirotada tiene un primo lejano de origen español que se llaman torrijas. No sé si las has comido. Ah, sí. Que consiste en remojar pan viejo en leche remojada con piel de cítricos. También se puede freír, se espolvorea con azúcar, con canela, más bien como si fuera un churro. Sí. Y desafortunadamente, tanto las torrijas como la capirotada en su respectivo país están corriendo el mismo destino, que es que están quedando olvidadas. Porque, pues, ¿por qué? Porque muchas personas, más bien de la generación de nuestros abuelitos y todo eso, eran los que siempre las preparaban. Entonces, pues poco a poco se ha ido perdiendo esta tradición en las familias de que se prepare estos postres, tanto las torrijas como la capirotada. Y pues ya es muy difícil de encontrar porque, fíjate, esto es algo que yo no sabía tampoco. Pero era muy tradicional encontrar en fondas económicas o en restaurantes así como localitos en pueblos que siempre te ofrecían un día a la semana capirotada. Entonces como que poco a poco la gente dejó de interesarse por la capirotada, entonces la empezaron a dejar de preparar y poco a poco se ha ido perdiendo esta tradición de decir tal día a la semana voy y me como mi capirotada. A comer capirotada. Desafortunadamente está pasando eso. Entonces, pues no. Mira, pues qué mal. No hay que dejar que se pierda esta tradición porque más allá de si nos gusta o no la receta o cualquier cosa así, pues es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia y es parte de nuestros orígenes. Entonces sí, hay que invitar al público a que se animen, hagan capirotada, recuérdenle a sus familiares qué es la capirotada y cuéntenles esta historia. Cuéntenles esta historia. Si nunca la han probado, busquen una receta, o más bien Alan acaba de dar la receta, no está nada difícil. Es de los postres más fáciles. No lo dejemos morir. Sí, no hay que dejarlo. Y, bueno, te decía, ¿no? Se está perdiendo un poquito, aunque, por ejemplo, en Chihuahua, Colima y Jalisco, todavía es muy tradicional. Ahí sí, en esos 3 estados, todavía está un poquito más fuerte la tradición de, en restaurantes, encontrar capirotada. En esos 3 estados sí es un poquito más fácil de encontrarla que, pues, por ejemplo, aquí en la ciudad. Ajá. Ay, pues, digo, ya ahora voy a pedir capirotada siempre. Sí, cuando hasta que se vuelva popular otra vez. Sí, hagámoslo. Seamos el movimiento pro capirotada. Y pues sí, no hay que dejarla que se pierda. Preparémosla en casa, compartámosla. Es un postre que vale mucho la pena. Es un postre bien fácil de preparar y es muy rico. Entonces, pues, hay que prepararla. Y pues hasta aquí. Sí, anímense, no sean como yo. Y que pues tenía prejuicios. hasta aquí mi tema, mi historia de la capirotada. Ay, pues muy interesante. Me hiciste reflexionar sobre mis tema. Concepciones previas a ese postre. Pero sí, suena súper bien. Lo voy a intentar hacer uno de estos días que tenga pan viejo. Pan viejito, lo puedes comprar y con 2 días que lo dejes así. Bueno, lo que hacen... Endurecer. Lo que hacen en mi casa es que compran el bolillo y lo cortan y lo dejan a que se seque y ya son como 2 o 3 días, también dependiendo de la humedad del ambiente. Y pues ya, súper rápido. Igual si no te gusta así como con mucha grasa, puedes optar por meterlo al horno para que seque un poquito. Y haces todo lo demás, igual, queda igual de rico. Pues mira, lo voy a intentar. Sí, en estos días. Sí. Lo haré.
Oye, pues cambiando un poquito de tema. Sí. Ya casi se me andaba olvidando mencionar que me hicieron saber hace poco que en uno de los episodios pasados tuve un error garrafal en una fecha. En el capítulo de el azúcar, de la historia del azúcar en México, de su llegada y todo eso. Sí. Dije que llegó el azúcar con Cristóbal Colón en 1943, cosa que es completamente falsa. Ahora sí que me atacó la dislexia porque en mis apuntes estaba bien puesta la fecha. Era 1493, cambié el orden de los números, pero pues... Quiero hacer como esa aclaración que sí, en efecto, si lo escuchan y dicen, eso no suena bien, eso no suena correcto, es porque no lo está. Ok. Me equivoqué, gente, lo siento. Una disculpa. Y pues ya. Vale. Sí, ese era como el anuncio transitorio para empezar a contar la siguiente historia. Ok, muy bien. Que es la historia que traigo yo. Y... ya voy a empezar. Vale. Para que lo dilatamos más, ¿no? Vale. Pues bueno, esta semana sería como una continuación del tema de la semana pasada. O más bien como meterme un poco en profundidad sobre el tema pasado. Porque vi un documental, bueno... era como una serie de videos documentales que están en YouTube, lo pueden buscar si quieren, de un canal que se llama Absolute History, que hicieron como un recorrido por varias décadas del periodo victoriano en las panaderías específicamente, y en esos videos reclutaron a 4 panaderos modernos, o sea, cada uno tenía un giro diferente, ¿no? Una era una chef pastelera, otro era un panadero industrial, ¿no? O sea, que tiene una fábrica tipo Bimbo, pero en Inglaterra. Otro era uno completamente artesano y era otro que era de generaciones, ¿no? O sea, uno que toda su familia siempre ha sido panadero. Panaderos. Y así, y entonces los transportan en la historia a diferentes épocas más bien a diferentes décadas de la época victoriana, y les enseñan, o sea, les dicen, no, tienen que hacer pan con los métodos tradicionales, con los instrumentos tradicionales, con los ingredientes tradicionales, o sea, con lo que usaban en esa época. Está súper interesante. Sí, se oye. Sí. Lo recomiendo bastante si lo pueden ver. Y yo les voy a hacer un resumen de lo que pasaba en cada época, porque estoy flipando con este tema. No, o sea, todo el tiempo era como, y desde que lo vi, le cuento a todo el mundo lo que aprendí, y sí les voy a contar a ustedes, porque no puedo pensar en otra cosa. Entonces, ¿recuerdas que te dije la semana pasada que el proceso de hacer pan realmente no tuvo ninguna evolución significativa durante cientos de años, ¿no? Sí. Esto lo retoman porque en donde nosotros, o sea, donde voy a empezar a contar la historia, pues era básicamente eso, ¿no? O sea, como la forma más tradicional de hacer pan empieza en la... todo esto, o sea, todo lo que te voy a contar está situado en Inglaterra, porque es la época victoriana. ¿No? Durante el reinado de la reina Victoria, que empezó como por ahí del 1830. La reina Victoria empezó a ser reina, o se enteró que tenía que ser la reina súper chavita, ¿no? Tenía como 13 años y vivió mucho tiempo, ¿no? Entonces son casi 100 años de historia que te voy a ahorita resumir en el menor tiempo posible, ¿no? En 1830, la mayoría de la población en Gran Bretaña era rural, ¿no? O sea, como que todos estaban esparcidos por todo el territorio, y había varios pueblitos en donde cada pueblito tenía su panadería, porque la base de la dieta era básicamente pan, ¿no? O sea, era como lo más importante que comían, porque como era rural todo, las personas se dedicaban pues al campo, ¿no? O sea, como que no tenían tantos recursos, y pues sí cosechaban y tenían su granja y tenían como que todo esto, pero la verdad es que la comida, la dieta no era muy variada, ¿no? O sea, como que nada más comían pan, como que desayunaban un pedazo de pan con té, y luego comían
un pedazo de pan con papas hervidas, y si tenían suerte eran así como de los más acaudalados del pueblo, comían también un poquito de jamón o algún pedazo de carne o algo así, ¿no? Okay. Y luego para cenar pues comían pan con un pedacito de queso, ¿no? O sea, como que comían pan porque necesitaban muchas calorías para hacer el trabajo de campo, claro, manual del campo, ¿no? O sea, como que necesitaban una comida llenadora que fuera muy densa calóricamente para poderles dar energía y este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces los panaderos realmente no tenían que preocuparse por buscar clientela, ¿no? O sea, como que tenían su mercado fijo, que en cada pueblo había una panadería, generalmente era como generacional, y pues ya sabes, ¿no? Venían los campesinos y con el trigo, generalmente tenían el molino ahí mismo, en la panadería, ¿no? O sea, como que la panadería tenía el molino al lado. Al lado, sí. Entonces venían los campesinos, vendían el trigo, lo convertían en harina y luego lo hacían pues pan. Pero esto obviamente era una labor súper pesada y súper difícil, porque imagínate, o sea, tú como panadero, en esa época, pues no existían las batidoras, no existía como ningún tipo de maquinaria que ahora te pudiera ayudar. Entonces tenían que conseguir levadura de la cervecería local. O sea, cada pueblo tenía su cervecería, propia cervecería. Entonces el subproducto de la cerveza es la levadura, ¿no? Lo ponían en cubetas y eso se lo vendían al panadero. El panadero tenía que como cosechar casi la levadura, porque ponte tú que les daban como todo el líquido y ellos tenían que agarrar solo como la espumita de arriba. Y luego como que quitarle el líquido y agarrar lo que se quedaba sedimentado abajo, pero con mucho cuidado para que no se mezclara con el líquido, porque no querían mucho líquido en su pan. Y luego, como esa levadura era medio débil porque era prácticamente silvestre, ¿no? O sea, no era silvestre, pero era como muy natural, salvaje, ¿no? era fresca. Entonces primero la tenían que dejar fermentando y hacer como una esponja, ¿no? O sea, la ponían como en unos medios barriles, hazte cuenta, de madera, con tantita harina y agua, para que se hiciera como, para que levara y así, y luego ya se ponían a hacer el pan. Y entonces echaban pues sus, no sé, 10 kilos de harina o lo que fuera en la levadura con agua, con no sé qué, y tenían que amasarlo a mano. Imagínate. Sí, imagínate, o sea, era súper pesado, ¿no? O sea, era como un trabajo de mucha fuerza física. Porque aparte se tenían que doblar, como estaba en una especie de medio barril. Imagínate como un barril cortado a la mitad. Así acostado. Entonces tenían que estar como así encorvados, amasando. No manches. Y además tenían que levantarse súper temprano para prender el horno, que el horno era pues, de piedra, ¿no? O sea, no tenía ningún tipo de gas ni nada. Tecnología. Entonces lo que hacían era como rollos de varitas secas y eso lo metían, le prendían fuego adentro del horno, lo cerraban y lo que pasaba es que las piedras del horno se calentaban cañón. Luego abrían el horno, sacaban la ceniza rápido y ya metían como el pan. Lo cerraban y ya quedaba caliente el horno. Pero la cosa es que aquí tenían que calcularle muy bien porque cada vez que abres el horno se enfría. Claro. Y también había veces que quedaba como muy caliente. O sea, tenían que irle como al tanteo viendo la temperatura del horno, ¿no? O sea, como que, digo, eso te lo daba la práctica, yo me imagino. Supongo yo, sí. Pero sí era como al tanteo, ¿no? O sea, tenían que, si lo sentían muy caliente, tenían que enfriarlo con agua y así, y luego ya meter los panes y tal, ¿no? Salía un pan, pues, grande. Y luego ellos tenían que ponían todo el pan en canastitas y lo llevaban como a domicilio. ¿No? O sea, como que iban con sus clientes y les iban vendiendo las hogazas de pan. Y pues ya, ¿no? O sea, era súper difícil, era un trabajo físico muy extenuante y tardado. Y pues ya, ¿no? Luego, en 1840, Inglaterra empezó a pasar como por una escasez durísima económica de comida, ¿no? O sea, como que no sé, fueron como momentos difíciles para Inglaterra. Entonces
se empezó a cambiar, o sea, la gente que vivía en el campo y que no tenía muchos recursos para empezar, tuvo que empezar a consumir más pan de cebada que pan de trigo, porque la cebada tiene menos cantidad de gluten, entonces es un pan más denso, más llenador. Y la harina de cebada es más barata. Entonces el pan de cebada era más barato que el pan de trigo. Y también en ese momento se empieza a urbanizar, o sea, como que empieza a cambiar el paisaje. La gente se empezó a mover a las ciudades porque, pues, como literal no había comida, les estaba yendo tan mal que la gente se empezó a mudar a las ciudades para conseguir trabajo en las fábricas que apenas estaban empezando. O sea, como que estaba empezando la revolución industrial en ese momento. Entonces estaban como contratando a mucha gente en las fábricas y en estas cosas. Entonces la gente empezó a mudarse del campo hacia las ciudades. Y pues obviamente esto afectó el negocio de las panaderías, ¿no? Porque pues, ya no tenían clientes. Entonces, pues muchísimas panaderías tuvieron que cerrar y moverse a la ciudad igual, ¿no? O sea, como que para subsistir, porque ya no había... Se tuvieron que mover con sus clientela, ¿no? Ajá, sí. Pues ya no había clientela en el campo, ya a quién le vendían. Sí. Y pues bueno, entonces ya que pasó eso, nos vamos a brincar en el tiempo hasta el 1870. Para este momento, en Inglaterra se incrementó la población por 20%, o sea, subió como muchísimo. Y se convirtió en la primera economía industrial del mundo, Inglaterra. Te digo que ya estaba aquí como que la revolución industrial a todo. Y uno pensaría que con todos estos avances tecnológicos que se estaban dando en la revolución industrial, pues habría como industrialización en las panaderías, pero no. Las condiciones laborales de los panaderos no mejoraron para nada, es más, empeoraron. Porque la revolución industrial se tardó muchísimo en llegar a la cocina, ¿no? Sobre todo, o principalmente en las panaderías. Entonces, el proceso de hacer pan en la ciudad era exactamente el mismo que en el campo. Hacían en el campo, o sea, era igual de pesado, de todo. ¿Cómo se llama esto? De demandante. De pesado, de artesanal. Artesanal es la palabra que estaba buscando. No, o sea, todo se tenía que amasar a mano. El horno era igual, solamente que ahora en vez de las ramitas era con carbón. Pero con la diferencia de que ahora las panaderías estaban en sótanos y no tenían nada de ventilación. Entonces imagínate el calorón el horno, con el humo del carbón, todo. No tenían como horarios. O sea, los panaderos básicamente vivían en la panadería porque su turno era toda la noche. A la gente que compraba pan le gustaba comprarlo en la mañanita antes de irse a trabajar y les gustaba que estuviera fresco, recién horneado. Entonces los panaderos se quedaban toda la noche trabajando, haciendo su pan. Y pues tenían que hacer como el triple de pan que hacían en el campo. Pues porque ya en una ciudad hay muchísima más población que en un pueblito. Así es. ¿No? Entonces, imagínate, era muchísimo más pesado la masa, que era más. O sea, como que hacer pan se volvió una profesión como que medio mal vista. O sea, perdieron toda la reputación de la gente que alimentaba al pueblo y ya sabes, ¿no? Como este trabajador honrado que trabaja duro y así. O sea, más bien se convirtieron como en estos hombres bofos, sudorosos, sucios, que con poca higiene, ya sabes. O sea, como que hacer pan era como algo... O sea, obviamente todo el mundo como negocio de mala muerte, ¿no? Sí, como negocio de mala muerte y súper mal pagado, con horarios súper largos. Sí, yo lo veía. O sea, esta es como la época más oscura en la panadería en Inglaterra. Me imagino que en el resto del mundo fue igual. Sí, supongo. No, pero porque era como una vida muy miserable. Sí. No, ser panadero. Además de que había muchísima competencia. Entonces, o sea, las panaderías eran como... Ya no era usual que, tipo, en el campo antes... pues las panaderías eran generacionales, ¿no? Era una familia de panaderos y que se iban pasando el negocio de generación en generación. Todos conocían al señor que vendía el trigo y conocían a cada uno de sus clientes. Así es. Sabían de dónde venía
todo, ¿no? Sí. En cambio aquí, en la ciudad, las panaderías eran de algún ricachón que había puesto una panadería y todos los panaderos, pues nada más eran como freelancers, hazte cuenta, ¿no? Entonces les pagaban mal, los explotaban, te digo, era trabajo muy físico y todos tenían daño en los pulmones porque estaban encerrados en el sótano, respirando el humo del carbón. La expectación de vida era súper baja de un panadero, era como de 42 años. No me metes. Porque, pues imagínate, o sea, hacer como todo este trabajo agotador de amasar la masa pesada y todo eso, respirando aire sucio, sin ventilación, sin dormir. Tanta mala condición. O sea, era como... Ajá, sí, las condiciones laborales eran deplorables. O sea, neta, así lo peor del mundo, ¿no? Pero igual en el documental decían que la revolución industrial fue impulsada o fue... El combustible de la revolución industrial fue el carbón y el pan, ¿no? O sea, la gente comía pan. Todo el mundo comía pan. Porque a nadie le alcanzaba para más que pan. O sea, era de lo más barato. ¿Era pan o nada? Ajá, sí, exacto. Era pan o nada. Y una cosa simpática es que a la gente les gustaba que el pan fuera blanco, ¿no? O sea, como que el mercado exigía que el pan fuera blanco. No les gustaba que integral, que de harinas más oscuras. No les gustaba. Ellos querían que el pan fuera blanco. Pues entonces, en esta época se empezó a hacer práctica común adulterar la harina del pan con materiales que no eran precisamente comestibles, ¿no? Pero la competencia era tan dura, había tantas panaderías y además había como cadenas tipo, o sea, como todas las proporciones guardadas, ¿no? Pero como Walmart, que, o sea, que puede dar los precios bajísimos y te saca del mercado a todos los demás locales y así. Había como cadenas más grandes de pan que podían bajar los costos mucho más que las panaderías pues locales o privadas. Y pues como para poder competir contra ese mercado tan duro, tenían que rebajar los costos y como ya habían bajado todo lo que podían el costo de mano de obra, pues lo que seguía era bajarlo en los ingredientes, meterse con el producto, meterse con el producto en sí, no bajar la calidad del producto. Así es. Entonces le ponían gis a la harina, la mezclaban con gis. ¿Qué? Para que sí. ¿De qué está hecho? Está hecho de cal, ¿no? El gis. Entonces, con cal mezclaban la harina y pues eso, obviamente el pan pues no quedaba rico y no quedaba esponjoso y no quedaba nada. Me imagino. Pero sí quedaba blanco. Entonces eso es como que en lo que el público se fijaba. Sí, en lo que el público se fijaba para comprar el pan, ¿no? Entre más blanco, mejor. Y otra de las cosas con lo que adulteraban comúnmente el pan era con alumbre, que es como... No inventes. Es algo venenoso, según yo, el alumbre. Pero el alumbre no solamente hacía la masa más blanca, sino que también absorbe mucha agua, ¿no? Entonces podían hacer masas más pesadas, ¿no? O sea, podían como hacer la porción de pan y que pesara lo mismo que tendría que pesar no adulterado, pero era pura agua. Entonces ahorraban en harina. ¿No? O sea, como que les rendía más la harina, pues, si lo adulteraban con esto. Y pues bueno. Ay, qué tipejos. Sí, pero digo, o sea, sí que tipejos, es real, pero yo creo que si tu otra alternativa es morirte de hambre, ¿no? O sea, como que si tú eres un panadero y... Sí. O adulteras el pan para poderlo vender al precio competitivo. O te mueres. O te mueres de hambre y toda tu familia se muere de hambre. O sea, creo que la decisión es un poco difícil. Obvia. Sí. Pero obvia. Sí, es una decisión no fácil, pero es una decisión pues que mucha gente se vea forzada a hacer, a realizar. Y luego, o sea, también hay que tomar en cuenta que estos aditivos, estos adulterantes que le ponían a la masa del pan, hacían que la masa fuera más pesada. Entonces realmente era muchísimo más trabajo. O sea, si ya de por sí una masa de pan
es pesada. Ya era pesado de hacer. Ahora imagínatela como si fuera cemento, ¿no? O sea, como que... No inventes. Porque básicamente le ponían cemento, ¿no? Le ponían cal, le ponían como este tipo de cosas. Entonces, pues era como muy difícil, muy pesado, muy... No sé, una labor manual como muy agotadora y muy ingrata, además, porque ni siquiera... O sea, era muchísimo trabajo y ni siquiera tenías algo bueno para mostrar después, ¿no? O sea, imagínate tú ser como un panadero generacional y que sepas cómo hacer pan y que sea como lo que hace... Lo bien hecho y que termines haciendo cosas así. Y que hagas como esas porquerías. O sea, yo creo que eso te destruye el alma, ¿no? A la larga. O sea, más que el cuerpo, que también, pero como que también la moral está muy baja por ese lado. Pero si brincamos en el tiempo a 1885, en este momento las cosas empiezan a mejorar un poquito, empieza a haber más dinero y se empieza a importar harina de Estados Unidos y azúcar. Entonces, como que la harina bajó muchísimo de precio y pudieron empezar a vender pan de buena calidad, no adulterado, pero a precios competitivos, ¿no? Entonces las condiciones laborales mejoraron, pues un poquito, mejoraron, ¿no? Y como que ya empezaban a mejorar la situación económica, ¿no? Como que la revolución industrial ya estaba rindiendo sus frutos y entonces dando frutos. Y la gente estaba como ganando un poquito mejor y como que estaba mejorando un poco la cosita, la situación, pues. Y en este momento todavía, después de tu turno larguísimo de hornear toda la noche y dormir en la panadería 3 horas y levantarte a hacer pan, no sé qué, en la mañana todavía los panaderos tenían que subir su pan en sus canastitas o en su cochecito, lo que sea, y lo llevaban a domicilio, ¿no? Todavía. Pero luego, en 1900... fue como el momento de los grandes desarrollos tecnológicos y... espera, se me olvidó decirte algo. En 1885 todavía ya estaba empezando a llegar la revolución industrial a las panaderías en forma de moldes para pan. No, ese fue como el primer adelanto tecnológico que tuvieron. Hecho innovador. Que tuvieron en mucho tiempo. Que es que podían meter la masa de pan en el molde como para hacer pan de caja y entonces eso mejoró mucho la higiene y la presentación del pan porque antes metían como los bollos directo al horno y como estaba lleno de carbón pues salía la parte de abajo negra, ¿no? Y pues guácala. Pues no, sí, nada atractivo. Entonces aquí ya empezaron a hacer pan de caja y la caja protegía el fondo del pan de tocar el carbón. Entonces eso era como el primer avance tecnológico. Y luego, ahora sí ya, en 1900, pues hubo como muchísimos adelantos tecnológicos, ahora sí, que fue principalmente, o sea, como que los dos más grandes que derivaron muchos otros, fue electricidad y los hornos de gas. ¿No? O sea... sí, ya fue como el salto a la modernidad. Con la electricidad ya pudieron empezar a hacer batidoras eléctricas, lo cual fue bueno y malo al mismo tiempo. Bueno porque les facilitó la vida cañón a los panaderos. Muchísimo. Pero al mismo tiempo, si una panadería compraba una batidora, entonces pues despedían a la mitad del personal, ¿no? O sea, no necesitaban tanta gente. Las batidoras no se quejan, no se cansan, trabajan 24 horas al día. No te piden un pago. Exacto, no te cobran. Entonces, como que pues era una forma de ahorrarse dinero, pero pues muchos panaderos quedaron desempleados. Sin trabajo. Por lo mismo. Y pues bueno, ya en este momento es cuando se empieza a popularizar el que la panadería esté como una tienda en la ciudad a donde la gente pase a comprar el pan. O sea, fue como en este momento que se hace común esto de que el panadero está en su tiendita y él pone el pan y pues pasa la gente antes de trabajar, así, ¿no? Y pues pasó algo chistoso, o bueno, no es chistoso, es como curioso que en este momento, como te digo, que ya la revolución industrial empezó a rendir frutos en términos económicos, ¿no? O sea, como que la población general tenía más dinero, más ganancias. Más dinero para gastar, ¿no? O sea, como más dinerito extra. Y al mismo tiempo, el precio de los ingredientes para hacer pan empezó a bajar cañón porque lo importaban de Estados Unidos, de otras partes del mundo.
o sea, de colonias del imperio, ¿no? Británico. Sí. Entonces tenían como ya toda la materia prima de súper buena calidad para hacer su pan, ya sabes, a un precio muy accesible para toda la población, pero como la población ya tenía más dinero para gastar, ya asociaba el pan con la pobreza. Con la pobreza, ay. ¿No? Ajá, y como ellos ya no eran pobres, pues ya no querían comer pan. Ajá. Y pues esto obviamente le pegó durísimo, o sea, como que los panaderos no pueden ganar. Sí, o sea, como que están sube y baja, sube y baja. Y como que justo cuando pensaron como, no manches, ya, o sea, por fin podemos hacer pan de buena calidad, que esté rico, que esté barato, que no sé qué, la gente no lo quería. No, o sea, la gente dijo, no, pan, no gracias. Ya me harté. Su momento y les hicieron la gatada. Sí, gacho. Era su momento de brillar y se las aplicaron. Ahora sí. Ay, pobrecito. No, desgracia total. Entonces, o sea, la gente ya prefería comer carne, prefería comer pues, verduras, prefería como tener una dieta más variada. Ajá. Y, o sea, el consumo de pan en Gran Bretaña jamás volvió a ser el mismo. O sea, a partir de este momento, la gente ya no come pan. O sea, sí come pan, pero no come pan en todas las comidas como su única comida. Como una necesidad. Como antes. Como algo básico más bien, ahorita ¿no? Ya es como un accesorio que comes a veces, ¿no? Entonces, como disminuyó tanto el consumo de pan, los panaderos tuvieron que empezar a ponerse creativos, ¿no? O sea, tuvieron que cambiar por completo el modelo de negocio de cómo estaban haciendo las cosas. Tuvieron que innovar muchísimo, ¿no? Entonces, el primer paso para hacer eso fue como que hacer un cambio de imagen, de marketing, que ya no querían que los vieran como el hombre bruto, sudoroso, sucio, ya sabes, con manchas en el uniforme, nada de eso, ¿no? Entonces empezaron a vestir como muy elegantes, los panaderos siempre de blanco, con su camisa blanca, su delantal, su corbatita todo el tiempo, cuidaban la higiene cañón, empezaron a utilizar gorritos y se vestían como chefs de restaurantes elegantes, ¿no? O sea, como para que la gente dijera como de, wow, qué elegancia. ¿No? Cuánta elegancia. Cuánta elegancia hay aquí. Y entonces como que eso les llamara más la atención porque ya no querían que vieran el pan pues como algo de pobres, ¿no? O sea, como que querían elevar un poco la categoría para que la gente le siguiera comprando. ¿No? Otra cosa que cambiaron fue que las panaderías ya no eran solo panaderías, empezaron a hacer también confiterías y chocolaterías, porque, como te digo, que ya podían importar materia prima mucho más barata, empezaron a hacer pasteles, postres, cosas dulces, chocolates. ¿No? O sea, como que todo esto, que además de que era como muy vistoso, el margen de ganancia era muchísimo más alto que con el pan, ¿no? Era como 3 veces lo que ganaban con el pan. Sí, porque era un producto un poquito más lujoso, ¿no? Ajá, exacto. Y pues utilizaban, o sea, ahora sí que ya no ponían ningún pero a los precios, ¿no? O sea, como que no escatimaban en gastos para nada, ¿no? O sea, si te fijas, hasta ahorita nada más te he hablado como de harina de trigo, de agua, levadura y para de contar, ¿no? O sea, como que nada de esto. Sí, nada extraordinario. Aquí ya le empezaron a añadir mantequilla en kilos, huevo, azúcar, vainilla, mermeladas. Vainilla. No, o sea, como que ya se volvió algo así como súper extravagante, ¿no? O sea, como que ya no escatimaban para nada en gastos, ¿no? O sea, como que los panaderos subieron de categoría de nivel. Ajá, de nivel, cañón, ¿no? O sea, como que ya empezaron a ser de la clase media, que nunca antes habían sido de la clase media, ¿no? Ahorita un panadero ya era como, pues como un hombre de negocios, ya respetable, ya sabes. Entonces, te digo, estaban los hornos de gas, tenían sus batidoras, entonces eso les facilitaba bastante el trabajo. El trabajo. Y pues empezaron a hacer pasteles con fondant, con colorantes, con coco rallado, con como que todas estas cosas como así muy muy elegantes, ¿no? Ya más exóticas, muy vistosas, muy lujosas. Y al mismo tiempo, para seguir vendiendo pan salado, ¿no? O sea, como que dijeron, ¿cómo es posible que no vayamos a seguir vendiendo pan? ¿No? Entonces, ahora, ¿ves cómo ya habían llegado los moldes de pan? Bueno, empezaron a vender moldes de pan de todas las formas y tamaños a precios muy accesibles, ¿no? Entonces los panaderos dijeron, ok, ya sabemos cómo hacer pan, bueno, ahora vamos a ver
qué tan extravagante podemos ponernos con las formas del pan, porque entre más vistoso era, o sea, como que esta era una época en donde había como mucho dinero, ¿no? O sea, estaba fluyendo mucho el... Ajá, les gustaba el ostentoso. Ajá, era un momento muy ostentoso, ajá. Exacto. Entonces empezaron a hacer como panes en forma de herradura, de grandes, de chiquitos, de nudos, empezaron a hacer como... pues panecitos, ya sabes, de hojaldre, que se inflan con mermelada, con... O sea, como que todo era muy, pues ya muy extravagante. Llamativo. Ajá, muy llamativo para este tipo de cosas. Y también había mucha competencia igual, o sea, nunca dejó de haber muchísima competencia. Entonces se hizo como popular el hecho de vestir los escaparates. O sea, los panaderos ya no solo tenían que hacer pan, sino que tenían que salir a promocionar el producto, ¿no? O sea, tenían que vestir... sus productos. Ajá, y como que empezaron a, tipo, ponían tela de terciopelo en el escaparate y lo montaban todo así con los pasteles más coloridos y con más formas. Y así todo como muy acomodado para que la gente pasara y dijera, ¡yum! Yum. Eso se ve buenísimo. Ya habían hecho de sus negocios casi una boutique, ¿no? Así, literal. Ajá, exactamente. Sí, o sea, como que tuvieron que... O sea, imagínate... Como que el cambio del panadero rural al panadero de Londres en 1900 era un oficio completamente diferente. Sí, ¿no? un mundo de diferencia. Hay un mundo de diferencia. Y también fue en 1900 cuando se hizo popular, o sea, como que en este periodo de tiempo de finales del reinado de la reina Victoria, se popularizó la hora del té, ¿no? Que ahorita es algo tan característico de Inglaterra. Tan característico, sí. No, en ese momento fue cuando empezó. Entonces, los panaderos empezaron a vender sándwiches para comer con el té. Con el té, ajá. ¿No? Entonces hacían su pan blanco de caja, lo cortaban delgadito, lo hacían en chiquitos, no sé qué. Y pues como que tenía sentido, ¿no? Nada más comprar los sándwiches ya hechos de donde compras tu pan, ¿no? O sea, como que... Entonces es una práctica que nació en este periodo de tiempo, pero que persiste hasta ahora, ¿no? O sea, todavía si tú vas a una panadería, pues venden el sándwich, el pan relleno, el no sé qué. Y pues ya ese es como el final de mi historia, ¿no? O sea, como que hasta aquí llega el periodo de la época victoriana. Pero siento que es como muy notable la evolución que fue desde que empezó, o sea, qué rápido cambió todo, ¿no? O sea, como que hubo... Sí, fue muy rápido, sí. Ajá, hubo una evolución vertiginosa en el oficio de la panadería. Y pues es chistoso porque pues el pan era la base de la alimentación, ¿no? De la alimentación. Y es curioso ver cómo la economía y cómo todos los factores externos afectan como la dieta. Tanto. Sí. Ajá. Sí, o sea, ahorita es el ejemplo específico de la panadería, ¿no? Pero se puede aplicar a toda la dieta de los seres humanos. Como los cambios económicos y este tipo de cosas, los avances tecnológicos, como que pueden revolucionar por completo cómo hacemos las cosas. Es cierto, sí. Está cañón. Sí, cierto. Pero estuvo, o sea, a mí me tenías así embobada. Estuvo padrísimo. Valió totalmente la espera del tema. Sí, te digo que yo así flipaba. A todo el mundo le contaba como, no, y es que en este momento y esto estaba pasando y luego ya no querían comprar pan. Ya sabes, o sea, como que está cañón como que esta evolución que hubo en las panaderías. Y en algo tan importante como el pan. Exactamente, en algo tan importante, algo que es tan básico. Y luego, aparte, a mí todo esto del oficio de la panadería, a mí se me hace algo súper bonito. Y a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo. Y yo soy bien panero también, entonces, pues, mi mero mole. Sí, yo también, o sea, como que a mí también me parece como un oficio súper bonito. Sí es muy cansado y sí es muy, como muy demandante,
pero a mí me parece muy divertido hacer pan. Entonces como que, no sé, se me hizo súper interesante como esta evolución en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? O sea, fueron, pues, te digo, casi 100 años, pero en donde... Y como te decía, ¿no? Y fue un sube baja de... Cambió por completo. De decir de que están súper bien posicionados originalmente, ¿no? En estos pueblitos, y luego pasar a ser prácticamente nada, pero luego otra vez empezar a florecer y terminar de ser una panadería local, hacer una boutique, ¿no? De hoy en día, de que vas y escoges tus roles de canela súper elegantes y tus magdalenas y todo esto. Sí, te digo que en ese momento como que se empezaron a utilizar cosas muy novedosas, ¿no? Mermeladas, chocolate, fondant. Cosas para aromatizar, para saborizar, ralladura de limón, ¿no? Todas estas frutas cristalizadas. O sea, como que todo era como muy boyanteo. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando, no? Como que muy... lujoso, muy ostentoso. Sí, todo eso que dices, ¿no? O sea, como que se vio como un cambio así, como prender un switch, ¿no? O sea, pasaron de no tener literalmente nada, de tener que adulterar la harina, que no sé qué, y de repente así, de la nada dieron el subidón y empezaron a sofisticar todo muchísimo. Todo se hizo muy delicado. Los panes tenían formas, en forma de canastita, ¿no? Y entonces le ponían el coco rallado y la manijita de dulce cristalizado y la mermelada y los colorantes y ya sabes, se volvió como que algo de mucha dedicación, muy delicado, que hacerlo bonito, hacerlo vistoso, hacerlo colorido, hacerlo... Cuando había empezado en literalmente... Lleno de detalle. Cuando 10 o 20 años antes el pan era gris, o sea, ni siquiera era blanco, era gris porque tenía pues cemento y quién sabe qué tanto metido ahí. Entonces, pues nada, o sea, como que me encantó aprender sobre esto y me encantó compartirlo después. Sí, estuvo muy padre, te digo, todo esto del pan y... No, estuvo muy padre, muy padre, muy padre. Sí, estuvo padrísimo. Y pues bueno, con eso cerramos. Pues muy padre este capítulo, estas 2 historias de la semana. Ojalá les gusten. Sí, ojalá los hayan disfrutado tanto como nosotros. Disfrutamos contarlas. Así es, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Por favor. En Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, califíquenos. También estamos en Twitter, recomiéndennos, compartan este episodio a todas las personas que crean que les pueda gustar. Así a es. los paneros de su familia. Sí, si conocen algún panadero, enséñenle este podcast. Este video. Y pues coméntenos ustedes qué opinaron, cuáles fueron sus conclusiones de esta historia. Así es. Y pues bueno, si ustedes han probado la capirotada o no. ¿Cuántos panes se comen al día? Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Adiós. Adiós.